Gloria a Dios. Bendiciones, queridos hermanos. Continuamos con las clases de demonología bíblica. Estamos en la clase 11, doctrina 11. Vamos a hablar sobre el espíritu de Leviatán. Y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo siempre sabiduría de lo alto para poder grabar este audio número 11 de demonología bíblica. Espíritu de Leviatán. El espíritu de Leviatán es una fortaleza espiritual o principado, o sea, es un demonio de alto rango, es una potestad o autoridad espiritual maligna que ejerce dominio. ¿Sobre quién ejerce dominio? Sobre las personas orgullosas, sobre las personas que desprecian la palabra del Señor, desobedecen, están alejados de Dios. La Biblia lo menciona como rey de los hijos de orgullo. Job 41:34. Menosprecia, dice, toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. De todas las criaturas, es la más orgullosa. Es el rey de las bestias. Este espíritu es soberbio y no se sujeta a la ley de Dios. Es terco, obstinado. Y Dios da una ley en el Antiguo Testamento, y en el tiempo la ley se tenía que cumplir, la ley de Dios, ¿no? En Deuteronomio capítulo 17, verso 12, dice: y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová a tu Dios, o el juez, el tal morirá. El tal morirá. ¿Y qué? Y quitarás el mal de en medio de Israel. Era una orden, un mandato del Señor. Otra persona orgullosa tenía que morir. Entonces el orgullo trae destrucción, muerte espiritual, tal como sucedió con Lucifer. Lucifer se llenó de orgullo. Aparece en Ezequiel 28, solamente leo el 17, ustedes pueden leer por el capítulo 28. Ahí dice el verso 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse en la mirada curiosa de los reyes. Ahí está en Ezequiel 28:17. Igualmente también en Isaías 14:11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. La muerte puso fin a tu orgullo y la música de tus arpas. Ahora duermes envuelto en gusanos. Mire lo peligroso que es el orgullo. Toda persona que es controlada, influenciada por el espíritu de orgullo o espíritu de Leviatán, manifiesta tres características que lo vamos a ver principales: terquedad, dureza de corazón y dureza de servicio. Leviatán ataca a todos los cristianos. Él no tiene respeto de nada. Ataca sea líderes, sean pastores, sean maestros, sean profetas. Su objetivo es destruir a la iglesia a través del espíritu de orgullo. ¿Cuánta gente Dios lo utiliza? De pronto se llenan de orgullo, se hinchan. Por eso en Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. El orgulloso entonces y arrogante, al fin de cuentas, fracasa, porque Dios odia el orgullo. Dios odia el orgullo. En Proverbios, por ejemplo, 16, Proverbios 6:17, los ojos arrogantes. Ahí vemos los ojos arrogantes. La lengua mentirosa, las manos que matan al inocente.
Verso 18, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras, el que siembra discordia en una familia. Vemos ahí que Dios odia también otras cosas, pero vemos ahí que Dios odia a las personas que tienen arrogancia, que miran con desprecio a las personas, cuando en realidad somos barro nada más, ¿no? Somos barro, pero este espíritu se manifiesta. En Job 41 vamos a leer versos aislados. En Job 41, por ejemplo, en el verso 1, verso 3, verso 15 y verso 33, dice lo siguiente. El verso 1 dice: ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerdas que le eches en su lengua? O sea, ¿puedes capturar a Leviatán con un anzuelo? Poner un lazo alrededor de su quijada, es decir, nosotros podemos quitar el orgullo de nuestra alma que está ahí. No se puede. Es imposible. Solamente Dios te puede limpiar cuando te arrepientes. Verso 2. 1 y el 2. Dice: pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. O sea, puedes atar su nariz con una cuerda o atravesar su boca con una estaca. Verso 3: multiplicará el ruego para contigo, te hablará a lisonjas. ¿Te rogará misericordia o suplicará compasión? Definitivamente no. El orgullo es espiritual. Vemos otra característica en el verso 15. Hemos lecturado del 1 al 3. Verso 15. Dice: la gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. O sea, el orgullo se reviste con un escudo espiritualmente, ¿no? El hombre no lo puede. El hombre por sí solo no puede quitarse ese orgullo. Necesita el poder de Dios. Este verso 15, en otra traducción aparece: las escamas en su lomo son como hileras de escudos fuertemente sellados. O sea, el orgullo se hace un búnker, una casa espiritual dentro del alma. Y eso eso pisa fuerte, el orgullo pisa fuerte. El verso 33: no hay sobre la tierra quien se le parezca animal hecho exento de temor. En la tierra de Sin, igual ninguna otra criatura es tan intrépida. Entonces solamente Dios puede destruir el orgullo, puede quitarte ese orgullo. Perdón, Dios te puede quitar ese orgullo, pero tienes que arrepentirte. Dios, quítame ese orgullo. Siempre, sobre todo los que estamos liderando la iglesia, si Dios nos utiliza más, pues tenemos que ser más humildes, ¿no? Y si vemos que por ahí está entrando el orgullo, hay que quebrantarse, es decir: Señor, perdóname, perdóname. Que el orgullo entra y te destruye. El orgullo es un exceso de estimación sobre sí mismo, resaltando sus propios méritos. Oye, ¿qué tal prediqué? ¿Qué tal enseñé? ¿Qué tal si...? No. Dios tiene que utilizar también por el Espíritu, nada más. Amén. Hay que ser más humilde. Entonces el orgullo resalta sus propios méritos, por lo cual se cree muy superior a los demás. Cuando una persona está contaminada por el orgullo, deja de buscar a Dios, ¿no? Salmos 10:4 dice: el malo por la tibieza de su rostro no busca a Dios. ¿Qué dice? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Recuerde que Dios bendice a los humildes y no a los soberbios. Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra.
así es una bendición para los humildes. El orgullo se hereda de la vieja naturaleza de Adán. Todos nacimos con ese orgullo, uno más que otros. Pero cuando aceptamos a Cristo, la vieja naturaleza muere, muertos de pecado, vivos para Cristo. Ahora, si no lo cortamos ese orgullo de raíz, el orgullo nos va destruyendo e impide que nuestro crecimiento espiritual. Así como dice Romanos 6:11, así también vosotros considerar muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. La vieja naturaleza por fe está muerta, pero a veces se levanta, ¿no? Se levanta la vieja naturaleza. Pero Dios nos dice en Romanos 6:11, muertos al pecado, vivos para Cristo. Deberíamos considerarnos muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. En nuestra vida de santificación, porque el santo santifíquese más, nos dice claramente en Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que no hay que dar lugar al diablo. No hay que dar lugar al diablo. Vamos viendo características entonces principales de la persona orgullosa. Hemos visto 3 características anunciando al momento de iniciar este audio. Por ejemplo, terquedad. Cuando ya el cristiano es terco, obstinado, ya está entrando al orgullo, ¿no? ¿Qué es terquedad? Obstinación, cualidad o actitud de la persona que se mantiene en sus ideas, opiniones, no cambia de parecer. Hermanito, por favor, usted no está obedeciendo a la palabra del Señor, usted viene, no obedece a la autoridad. No, que sí obedezco, no obedezco, no reconoce. ¿Y qué dice Dios? En Salmos 32:9, no seas como el caballo, no seas como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seas como el mulo y el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Es lo que dice Dios, no seas terco. El orgulloso es duro de servir. Ya no quiere someterse a la autoridad. Es difícil. Le cuesta trabajo someterse. Le cuesta trabajo ser guiado por Dios. No se deja controlar. ¿Por qué no te sujetas? ¿Por qué no vienes a la iglesia? No, que yo sé. Yo también, yo predico la palabra, yo doy clases, sí, pero bueno, yo me utilizo también. No, pero la palabra dice que tienes que sujetarte, tienes que congregar. No, pero Dios me utiliza, ¿no? Es difícil, ya se vuelve, no quiere someterse. Terco. Duro de servir, que es difícil de someter, guiar o controlar. Éxodo 32:9 dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo duro de servir. Yo he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Orgulloso, duro de corazón, están ciegos espiritualmente. Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea que los sentidos espirituales están muertos, están apagados. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. ¿Qué consecuencias tiene una persona orgullosa? A una persona orgullosa, por ser orgulloso, le viene la vergüenza, le viene la degradación, le viene la destrucción. La vergüenza, porque son disciplinados, son expulsados de las congregaciones, avergonzados y humillados, porque no oyeron los consejos de sus pastores, porque trataron al líder por sí solo. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El orgulloso, lo que quiere decir este verso, Proverbios 11:2, el orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio.
Degradación. Los orgullosos, debido a que pecan, son degradados, pierden su grado de honor que tenían en la iglesia y llegan a ser simples miembros. Hoy no sabemos que esa persona que estaba ocupando. No, pero Dios lo apartó, ahora está ahí humillado. Proverbios 29-23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El orgulloso termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Destrucción. El líder, un líder, antes de ser quebrantado, antes de ser humillado, no se vuelve soberbio, y antes que caiga en pecado, su espíritu se pone altivo. Proverbios 16-18. Antes del quebrantamiento era soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgulloso va delante de la destrucción, y la arrogancia, por ser arrogante, altanero, soberbio, altivo, antes de la caída. Cuando un líder no quiere obedecer a sus pastores, se vuelve arrogante, y es porque está cerca de su destrucción. El altivo de corazón nunca quedará en pie. Y finalmente, ¿cómo vencer? ¿Cómo vencemos el orgullo? Desarrollando la humildad. La palabra humildad viene del griego humus, que significa tierra, y de ahí viene la palabra humano, tus, que significa algo terrenal, humano. Nosotros somos, como dijo Abraham, somos polvo, somos tierra. Así cuando Abraham habló con Dios, somos barro, ¿no? Así debemos considerarnos. Debemos considerarnos que necesitamos siempre de Dios, no ser autosuficientes, ¿no? Recordemos que somos simples seres humanos y no Dios, porque hay gente que se cree Dios, ¿no? Reconocer este principio es el comienzo para recibir la liberación del orgullo. Como habíamos dicho, que está en Proverbios 16-18, antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. En la Biblia vemos que el rey Nabucodonosor se llenó de orgullo. Ahí vemos un ser humano, un rey pagano, que creía que todo lo que hacía es por su poder, ¿no? Cuando sabemos que la vida viene de Dios, los dones vienen de Dios, cuando uno es creyente, los talentos vienen de Dios, la belleza física también viene de Dios. Unos son morenitos, otros son trigueñitos, otros son chinitos, otros son altos, otros son petizos, pero tenemos que amarnos. Y así somos cristianos, ¿no? ¿Qué pasó con este rey Nabucodonosor? En Daniel 4 vemos que él reconoce, ¿no? Reconoce que él es una persona, es una simple persona que se creó en un momento Dios, pero después reconoce que existe un Dios. Porque a veces Dios permite que a veces nos llenemos de eso para después reconocer, sí, Señor, tú existe. Porque en un momento de la vida vamos a pasar por esas cosas. A veces tenemos muchas cosas, nos ponemos orgullosos, después Dios nos quita, ¿no? Después nuevamente volvemos a tener, pero ya con Dios, ¿no? Dios nos puede quitar y nos puede dar. Entonces en Daniel 4 vemos ahí Nabucodonosor. Vamos a leer lo que dijo Nabucodonosor en el verso Daniel 4, versos 30 al 32 y 37. ¿Qué dice? A ver, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Imagínense. Y a veces decimos así, ¿no? Yo hago esto, por esto. Pero sabemos que todo viene de Dios, porque si dejamos de respirar, nos morimos. Todo viene de Dios. A veces nos olvidamos. Y este
rey pagano se engrandeció. Verso 30. A ver, ¿qué dice el verso? Verso 31. Habló el rey y dijo. Verso 31 dice. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Verso 32. Y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo. Será tu habitación, como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Gloria al Señor. Vemos que a veces Dios permite para después reconocer que de Dios viene todo. Así que busquemos siempre las cosas de Dios, mirando las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, pero las cosas que se ven son temporales. Sigamos el ejemplo de Cristo, que habla a Filipenses, que el apóstol Pablo habla a los filipenses. El ejemplo de Cristo en Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 8. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ahí vemos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Santiago 4, 6, 7, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someted pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Muy bien. Hemos terminado la clase número 11. Faltan 2 clases para terminar esta serie de estudios de demonología bíblica. Que Dios les bendiga. Estaremos entonces en la clase número 12. Bendiciones.